Sigamos entonces con voz pasiva. Vamos a seguir donde quedamos. Habíamos visto en el video anterior que en la voz pasiva es cuando yo tengo en una oración con un sujeto que realiza una acción, esa sería una voz activa, y como en la voz pasiva este objeto pasa a ser lo más importante o el sujeto de mi oración. Y el sujeto en la voz activa pasa a ser el complemento agente. En el caso que tenemos primario, en lo que es presente, habíamos dicho Pablo cooks a pizza, presente simple. Y la misma oración en voz pasiva sería The pizza is cooked by Pablo. Voy a utilizar entonces dos cosas. Por un lado el verb to be, en caso del presente es is, am o are, y el verbo es participio. Habíamos explicado que el participio cuando es regular termina en ed, y si el verbo es irregular, es decir, cambia su forma, me tengo que fijar o aprender la tercera columna de los verbos. Para explicarlo de forma sencilla a alguien que quizás no tenga conocimiento de inglés, podemos decir que en esta oración decimos Pablo cocina una pizza, y en esta la pizza es cocinada por Pablo. Vamos al futuro, que era lo que nos había quedado del video anterior. Recordemos que en el futuro tenemos dos tipos de oraciones o sentences. Podemos usar will o going to. Diferenciamos en este caso planes, future plans, o possibility in the future, something that we don't know. En el caso del will, en oraciones quedaría en activa Pablo will cook a pizza. El auxiliar que me marca el futuro es el will y el verbo me queda el infinitivo, es decir, que no marca el tiempo en el verbo, lo marco con el will, en este caso el futuro. ¿Qué va a pasar en esta oración? En lo que sería en la voz pasiva. En este caso, en la voz pasiva, volvemos a denotar lo mismo. Aquí el objeto pasa a ser lo más importante, a pizza. Y ahora lo que vamos a hacer para pasar la voz pasiva, ponemos will y le agregamos el be, cooked by Pablo. Recordemos que lo más importante de la voz pasiva, volvemos a repetir, es que el verbo está en forma participio. El verbo cook es regular, por eso le agregamos ed al final. Voz activa, Pablo will cook a pizza. Passive voice, a pizza will be cooked by Pablo. Yes? Alright. Now we are going to do future with going to. An example with active voice is Pablo is going to cook a pizza. En este ejemplo tenemos el verb to be, en este caso is. Recuerden, is para she, he o it. Am se utilizaría para el yo, I. Y para you, we y they, el are. Going to. Y el verbo otra vez en infinitivo, que es el cook, el mismo que en el caso anterior. ¿Cómo quedaría esta oración en voz pasiva? Sería a pizza is going to be cooked by Pablo. Es decir, le agregamos al going to, el be, y obviamente, como decimos siempre en la voz pasiva, el verbo es un verbo participio. Y el sujeto, como siempre, es un complemento agente. Bien, este era el tiempo verbal que nos quedaba. Vayamos ahora a dar dos ejemplos. Para poder entender cómo analizar o pasar de una voz pasiva, de una voz activa a una voz pasiva, tenemos que saber analizar primero la oración. La primera oración es en presente. Decimos Julia sweeps the street. ¿Cómo sabemos que es presente? Porque en presente simple para she, he o it el verbo va con S. Entonces tenemos que saber que esta oración vamos a tener que hacer o pasarla de voz activa de un presente. Así que ponemos presente simple, que si recordamos el video anterior, significa que fue el primer ejemplo que dimos, ¿sí? El de acá arriba de todo. En este caso me quedaría the street. The street. ¿Y ahora? Ahora ponemos el be. Is. Is. Verbo. En este caso, el verbo que utilizaría es el verbo participio, ¿sí? Fíjense bien. El verbo es sweeps. ¿Qué va a pasar con ese verbo?
En este caso, este verbo cambia, es un verbo irregular. Me va a quedar swept. The street is swept by Julia. Bien, vamos al segundo caso. Marcos will wash the shoes. Tiempo verbal. Future. Future will. Futuro. Con el will. En este caso, futuro. Así que tenemos que ver este ejemplo. Empezamos con the shoes. Como hablamos de los zapatos, ¿sí? Decimos the shoes will, futuro. Y ahora agregamos el be para que sea una voz pasiva. Y el verbo wash pasa a participio. Entonces, will wash it. ¿Por qué wash it? Porque el verbo wash es regular. Entonces le agrego ed por participio. By Marcos.